entrar en una cosa como la que ha ocurrido, que es a última hora, es un drama, es un asunto siempre que requiere delicadeza y requiere templanza, hacerlo de forma templada, porque como salta a los medios de comunicación, todos lo conocen. En principio todos lo sentimos y los que frecuentamos la montaña pues lo sentimos de una manera particular, porque hay una hermandad, una fraternidad montañera que te hace pues ser más consciente de las cosas, por una parte por mayor experiencia, pero también tener como más dolor. Entonces lo primero que tienes que expresar es el dolor que sientes, la pena que te da que alguien pueda morir en un lugar tan magnífico y soberbio como puede ser la alta cota del Himalaya. Por otro lado, hay que ser prudente, porque a nadie le llaman para dar una opinión y nadie se debe meter a andar produciendo opiniones sobre las cosas, fundamentalmente por un principio de credibilidad y de respeto a las personas que lo han vivido, que son los que lo han padecido, los que han disfrutado de aquello gracias a su esfuerzo y a su capacidad y a su valentía y arrojo, pero también con respeto hacia lo que ellos mismos dicen cómo fueron las cosas y pensando que son los protagonistas del éxito de subir a una cumbre, pero también del drama, de la muerte de un compañero. Entonces, mi opinión es una opinión delicada, que quiere ser delicada, personal, y un poco pues contraída precisamente por una sensación de pésame, una sensación de dar el pésame a ellos y a las familias y a todo lo demás, sintiéndome partícipe del dolor que se ha establecido allí. Esto es lo primero que hay que decir, y por lo tanto que hay que ser prudente, que hay que ser discreto, que hay que tener credibilidad y sobre todo fundamentalmente respeto a las personas, a quien murió y a los que estuvieron dentro de aquella primero aventura y después de aquel drama. En fin, dicho esto, siempre ocurre que la prensa entra en el mundo de la montaña, pero en casi todo cuando hay suceso. Entonces la prensa que ve el caso, que ve con sensacionalismo, porque esa es la noticia que vende, cualquier cosa, con los modelos que tiene de fuera de la montaña, quiere interpretar y quiere reconducir lo que es esa noticia, y generalmente entra con indelicadeza, entra con falta de respeto y entra rompiendo los cristales, cuando precisamente más cuidado había que tener. Entonces eso se ve por toda la prensa, y no, en este momento no nombro a nadie, sino que lo hago muy genérico, a la prensa ajena al mundo de la montaña. La prensa que va con unos cánones, va con unos modelos que son el del sensacionalismo, el de buscar la carnaza de una noticia, etcétera, y que a mí me produce un extraordinario desagrado, porque además creo que desenfoca la cuestión y además no entiende nada de lo que puede ocurrir allá arriba. Las personas que lo vivieron para mí son extraordinariamente respetables, yo a algunos les conozco, sé que son personas magníficas, otros no, y me parecen todos ellos admirables. Me parece que han hecho una gesta en la montaña que por sí misma tiene un valor muy grande, y yo participo de la admiración que tenemos en el clan de los montañeros hacia los que hacen ese tipo de cosas, y veo, por lo tanto, esa actitud como entrar a saco en un mundo en el cual no tienen como criterios necesarios y sobre todo criterios de respeto suficientes para ahondar en él o para permanecer en él. Hacen este tipo de cosas unas veces con criterios que son menos lesivos, pero de carrera de coches, es como si estuvieran viendo pues, un circuito, el circuito de Le Mans, se abre quién llega el primero, quién llega el segundo. Esas cosas han pasado siempre en el alpinismo, desde las tragedias de Whymper en el Cervino, desde lo que ocurrió con llegar el número uno, quién llegó antes, y esas tonterías que se han dicho de si llegó antes Tenzing o si llegó Hillary, y no, llega una cordada. Esas cosas se hacen de una manera ajena, llevando modelos que no corresponden al mundo solidario del alpinismo y a la nobleza de planteamientos que tiene el alpinismo, unas veces tácitamente y otras veces escritas, que tiene unos códigos que están publicados en las revistas, en las entrevistas, en los innumerables libros que hay sobre la montaña, y a los cuales yo me quisiera atener.
Por lo tanto, la escalada del Cervino fue una escalada soberbia, magnífica, con una tragedia, pero ahondar solo en la parte morbosa de la tragedia me parecía fatal, y estoy hablando del año 1865, pues bien, lo traslado ahora exactamente lo mismo. Que si llegó antes Wimper o llegó antes el italiano Carrel también en ese año 1865, a mí no. Entonces esas cosas hay que trasladarlas también a hoy en día, es porque el planteamiento es el mismo, lo que es ajeno y lo que está en el interior del suceso de la montaña. Y yo creo que en esto de las tragedias y de los hombres nobles que las viven en ese mundo, pues hay que actuar desde ese principio, de que son tragedias que han sucedido a personas nobles y que por lo tanto hay que entrar en ello con un altísimo respeto. Te quería